varón vino ayer, pues, los invitados del día de ayer, Teo, nuestro hermano Teo lo invitó. Qué bueno que está con nosotros el día de hoy. Teo lo estima demasiado, por eso les invito a saludar. Y la verdad es que el día de ayer la pasamos bastante bien, la pasamos contentos, nos gozamos con los juegos, con las vergüenzas que pasa uno en casa, ¿verdad? No está la niña, Erasmo sí está. Hubieran visto cómo tuvieron que bailar la pelusa. No, gracias a Dios porque estos eventos que preparan los jóvenes con todo el amor y en obediencia a Dios para poder compartir la palabra de Dios con la gente, son de mucha bendición y caray, pues de repente cuando se les llama a eventos del Día de las Madres, no estoy enojado ni nada, pero cuando es para la mamá se moviliza la nación entera, hasta mariachis. Pero cuando es para el papá, nos sentimos desplazados. No, como que pues pasa algo diferente, ¿no? No es una fecha que se tome tan en cuenta como el Día de la Madre. Hace unos días estaba viendo en internet un video que decía, ¿te acuerdas cuál era el superpoder de tu papá? Porque cuando estamos chiquitos, cuando somos niños, vemos a nuestro papá y es el superhéroe. Me acuerdo que en la calle un niño presumía mucho lo que hacía su papá en la ambulancia y todo. Y siempre le decíamos, ay, sí, tu papá es Superman, tu papá es Superman. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad no veíamos así a nuestros padres? Y digo veíamos porque tristemente crece uno y en este video que presentaban en internet, la gente se quedaba pensando cuál es el superpoder del papá. Pues dice, no me acuerdo, se nos olvida. Crecemos y empezamos a ver sus defectos, crecemos y empezamos a juzgarlos, crecemos y empezamos a regañarnos incluso. Hoy para mí es un día muy especial porque es la primera vez que yo festejo el Día del Padre, que me festejan el Día del Padre. Era un anhelo muy grande en mi corazón y desde que supe que iba a ser papá, yo incluso desde antes yo amaba a mi hijo y yo soñaba con mi hijo, yo le anhelaba a mi hijo. Y hoy que lo tengo así chiquito, digo gracias Dios porque me concediste el deseo en mi corazón de ver a mi hijo nacer, de verlo crecer. Porque el amor del Padre, el amor que tiene el Padre hacia el Hijo es también muy especial. Si bien nos decía José Luis para el Día de la Madre, el amor de la Madre es el más parecido al amor de Dios porque se entrega, porque se da. Pero de repente le quitamos valor al amor del Padre hacia sus hijos. Y mira que Dios nos habla en su palabra y se representa a sí mismo como un padre. Y dice él que nos ama como un padre ama a su hijo. ¿Pero qué tipo de padre? Porque hay una diferencia entre un buen padre y un padre bueno. No es lo mismo un buen padre que un padre bueno. Un buen padre es el que instruye a su hijo.
El padre bueno es el que es buena onda, lo deja que haga lo que quiera. El buen padre disciplina a su hijo. El padre buena onda dice no pasa nada. El buen padre perdona a su hijo. El padre buena onda es consecuente, dice, pues ya volvió a regar, siempre es así de cabezón. El buen padre busca la unidad. El padre bueno busca solamente ahorrarse problemas. Hay una diferencia. Yo prefiero no ahorrar problemas y que hagan los demás lo que quieran. No me meto en sus vidas. Es lo que muchas veces dijimos nosotros de jóvenes. No te metas en mi vida, ya estoy grande. El buen padre se mete en la vida de sus hijos. Dios es nuestro Padre, lo conocemos así, como un Dios Padre, amoroso, amante. No éramos sus hijos, pero hoy sí lo somos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 9, dice que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos éramos su creación, pero hijos, dice ahí claramente, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú y yo hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hoy somos hijos de Dios. Y Él es nuestro buen Padre. Él es nuestro mejor ejemplo de buen Padre. Y Jesucristo es la manifestación de ese Dios Padre, es la manifestación plena, completa, total de ese Dios amoroso, Jesús, nuestro Señor. Vamos a una historia muy conocida por todos nosotros, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Es la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen esa historia? Les aseguro que hoy Dios nos va a hablar a través de esta palabra. Vamos a leer, dice la palabra de Dios, Lucas 15, 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta.
porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Me era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Una historia bastante conocida por todos nosotros. Es una de las parábolas del Señor Jesús. ¿Qué es una parábola? Para empezar. La palabra parábola viene del griego parabolé, que significa poner con o junto a, y esto nos hace referencia a que cuando se quería plasmar una verdad espiritual, se ponía junto a esa verdad espiritual una historia que fuera a la par de esa verdad espiritual para hacerla más comprensible. Ese es el caso de las parábolas. Jesús da historias, da enseñanzas que presentan una verdad espiritual. Y esta es el caso de la parábola del Hijo. Sí, seguimos con problemas con el microfonito. Pero bueno, la historia que tenemos aquí de la parábola nos dice que el padre tiene dos hijos. He escuchado algunas predicaciones donde hacen una semblanza o presentan esta historia y hacen referencia a que los dos hijos, en algunos casos de lo que he escuchado, lo representan como el pueblo judío, donde el hermano menor son el pueblo común y corriente, el pecador, y el hermano mayor son los fariseos. En otro caso tenemos a la representación del pueblo de Israel y el mundo gentil, donde el hermano menor es el pueblo gentil, el pecador, y el hermano mayor es el pueblo de Israel, el que se cree que es exclusivo y que para ellos el evangelio nunca pudo haber llegado al pueblo gentil. Pero en la representación que vamos a ver el día de hoy, estos dos hermanos nos van a representar a dos pecadores, a dos tipos de pecadores. Uno de los hijos, uno de los pecadores, rechaza la gracia hipócritamente, queriendo ser merecedor del favor de su padre a través de sus obras, de sus acciones, que es el hermano mayor. Y otro, un pecador restaurado por la gracia del Padre, que es el hermano menor. Aquí en esta parábola vemos claramente la diferencia entre la ley y la gracia. Y vamos a analizar al hijo, a los dos hijos, a los dos pecadores, y vamos a analizar al Padre en este día. El primero que vamos a analizar es al hijo menor, el peor de los pecadores, el peor de los hijos. Si en algún momento hubiésemos querido plasmar al peor de los pecadores, seguramente en nuestra cabeza habríamos escogido pues a un asesino, a un drogadicto, a alguien que nosotros consideramos vil.
Mucha gente dice en la cárcel están aquellos porque se lo merecen. Posiblemente sea cierto. Pero aún dentro de ellos el Señor ha hecho grandes maravillas. Sin embargo, la expresión que nos da Jesús aquí del pecador, del peor de los pecadores, no es nada parecido a lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Y ahorita vamos a ir analizando poco a poco. Primero vemos que este pecador, este hijo menor, es un pecador descarado, abiertamente rechaza al Padre. Como punto principal tenemos que menosprecia a su padre. En el versículo 12 dice: el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Le dijo al padre. Fíjense que en el contexto en el que nos está hablando aquí la palabra de Dios, que es el primer siglo, cuando el Señor estaba en la tierra, el Señor Jesús, a lo mejor para nosotros el leer esto de manera rápida lo podemos ver de una manera muy superficial. Leemos un hijo que le pide su herencia al padre y decimos: ah, qué mala onda es ese chavo, ¿no? Fíjate, nada más pedirle la herencia a su papá y decirle que quería el mar y se fue, ¿no? Pero para el judío de aquel entonces esto no era cualquier cosa. Cualquier judío que escuchara esta parábola, desde estas primeras palabras se habría sorprendido, porque era impensable, imposible que un hijo que se preciara de ser una persona decente, moral, fuera y le dijera algo así a su padre: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Nunca para un judío, para alguien en el Medio Oriente en aquel entonces, sería lógico que un hijo hiciera esto. Era como decirle al papá: ¿sabes qué? Quisiera que estuvieras muerto. Porque la herencia pasa al hijo hasta que el padre fallece. Lo que le estaba diciendo el hijo era: tu vida no me importa, dame mi herencia ahorita. Yo preferiría que estuvieras muerto para tener el dinero. Era como decirle: no te quiero en mi vida, me estorbas, yo ocupo el dinero, no te ocupo a ti. Era como decirle: no quiero tu autoridad en mi vida. Era como decirle: no quiero tu presencia en mi vida. Y una frase que muchos jóvenes hemos utilizado: ¿por qué no me dejas en paz? ¿Por qué no me dejas en paz? El judío de aquel entonces podía entender esto perfectamente. Jesús dice aquí en la palabra, les está hablando, si vemos el contexto de la historia, desde el principio del capítulo, les está hablando a fariseos. Cuando ellos escucharon estas palabras, les aseguro que se quedaron sorprendidos. Eso es imposible, un hijo jamás haría eso. Porque aquí lo que está mostrando es un absoluto desprecio por el Padre. Un absoluto desprecio por el papá. También manifiesta un menosprecio por la herencia del Padre. ¿Qué es una herencia? Ya sea, puede ser el dinero en especie, lo que el padre le deja al hijo cuando fallece. Todo lo que el padre juntó a lo largo de su vida y que se lo deja al hijo, todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el sufrimiento. Y de repente el hijo le dice: ¿sabes qué? Dame a mí lo que me corresponde. Y dice en el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició los bienes, viviendo perdidamente. Ojo con esto, dice: no muchos días después se fue de ahí. En aquel entonces el padre heredaba al hijo propiedades, tierras, heredaba ganado,
y algo de dinero seguramente. Pero ¿cómo le hizo el chavo para irse rápido a otra provincia con ganado, con tierras? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Vender. Y para vender rápido, ¿cómo tienes que vender? Barato. Tienes que decirle a la gente, ya lo que sea, chavo. Como sea, dame el dinero, lo que necesito es el dinero, que no es el dinero. Me acuerdo cuando recién nos casamos, Pam y yo, en la casa, nos hacían falta espejos para la casa, no teníamos espejos para el baño, luego íbamos a pensar que ya nos habíamos ido y no, ese era un chiste. Nos hacían falta espejos y un día ella encontró a alguien que estaba por irse fuera de la ciudad y estaba rematando las cosas, y aprovechamos y compramos 3 espejos de un jalón, muy buenos, bonitos, porque así es, cuando alguien quiere vender rápido, tiene que malbaratar las cosas. Y el hijo no tuvo ningún aprecio por lo que su padre había trabajado para ganarse esa herencia, eso que le estaba dando. Y lo cambia todo por dinero y dice, lo malbarató. No le interesaba la tierra, obviamente no quería trabajar, no le interesaba el ganado, no le interesaba estar en el campo, lo que le interesaba era gastar el dinero. Todo lo despilfarró. Dice, incluso más adelante, cuando su hermano habla acerca de él, dice que lo despilfarró incluso en rameras. Todo lo que nosotros pudiéramos imaginar del peor de los hijos está identificado en ese varón. Violando la ley de Dios, violando la ley moral, violando todo cuanto mandamiento se les pueda imaginar, puedan imaginarse. Por eso es que vamos entendiendo cómo este es el peor de los pecadores. Alguien que rechaza de esa manera a su padre, que se manifiesta de una manera descarada a hacer un repudio para su padre. También vemos en el versículo 13 que menosprecian a su pueblo, porque dice que se fue a una aldea apartada. Fíjense nada más, para el judío su tierra es sagrada. Para el judío su tierra es sagrada. Incluso cuando un judío salía a una tierra gentil, al regresar se sacudía el polvo de su calzado, porque para ellos su tierra es sagrada. Y este muchacho menosprecia también su pueblo, su tierra, y se va a una tierra gentil, donde se desarrolla la mundanalidad, la carnalidad, algo así como Las Vegas de hoy. Y una forma de decir también, no me importa tu pueblo, no me importa tu gente, yo no soy de aquí. Y rechaza también el pueblo del Padre, menosprecia su pueblo. ¿Y cómo se relacionó con la gente? Pues de la misma manera que como vivían allá, de esa misma manera se fue a vivir esta persona, este varón. Y viene una decadencia tremenda a su vida. Versículos 14 y 15 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Un hambre en la Biblia, cuando la palabra de Dios nos habla de un hambre, no nos habla de que no tenía, de repente como que quería un bistec y nada más se pudo comprar unos frijoles. No, un hambre, cuando la palabra nos habla de que había un hambre en la tierra, es el tipo de hambre donde se comían lo que encontraban, se comían su calzado, se comían. Jeremías nos habla de que llegaban a comerse a sus hijos. Aquí
y vino una gran hambre a este lugar. Y fíjense cómo nada más esto lo llevó a una completa destrucción, una completa decadencia de este varón, porque el hambre llega cuando él ya había despilfarrado todo. Si hubiera llegado el hambre cuando él llegó apenas, había tenido con qué de repente sostenerse, pero dice que ya cuando había malgastado todo, viene la desgracia. Y entonces este varón, de ser un hijo del Padre en su casa, con bienes, con riqueza, con comodidad, con paz, con tranquilidad, se ve en una situación de hambre, de escasez, como se tiene que ir a trabajar como siervo, como esclavo. Fíjate nada más hasta dónde llegó este varón. ¿Cuál fue el punto climático? Dice que tuvo que ir a apacentar cerdos. Para el judío el cerdo es un animal inmundo. Para el judío jamás se relacionaría con un cerdo. ¿Y a dónde lo llevó su actitud, su situación? A estar tratando con esos animales. A ser él quien les tuviera que dar de comer. ¿Cuánto valía su vida en ese instante? Fíjate, ¿cuánto habrá valido la vida de este varón en ese momento? Que dice que se le antojaban las algarrobas que comían los cerdos. No el fruto de la algarroba que se puede digerir por nuestro organismo, sino el cerdo comía la vaina de la algarroba, que es indigerible para nosotros. Por eso lo daban a esos animales. Y este hombre quería comerse eso, pero dice, pero nadie le daba. En un momento de hambre, en un momento de escasez, yo tengo 5 cerdos y ese es su alimento para ellos. Yo sé que esos cerdos me van a mantener a mí, yo sé que esos cerdos van a ser mi sostenimiento, mi sustento, que posiblemente mi familia depende de esos cerdos y de lo que coman. No te voy a dar de esa comida que comen mis cerdos. La vida de los cerdos es más valiosa que tu vida. Nadie le daba. Entendemos un poquito cómo se habrá sentido este varón. Fuera del malestar físico que pudiera tener por el hambre, por el trabajo, porque finalmente tenía que trabajar ahora. Y es cuando entonces viene algo maravilloso, algo que cambia la vida de este joven y que cambió la vida de nosotros mismos, el arrepentimiento. Dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es la peor ilustración del peor de los pecadores. Aquellos que fariseos rechazaban, aquellos que condenaban. Cuando Jesús se acercaba a las prostitutas, a los recolectores de impuestos, ¿qué le decían a Jesús o cómo consideraban a Jesús? ¿Qué va a hacer profeta este? ¿Qué va a hacer maestro este? Si mira, no sabe ni con quién se está juntando, con la escoria, con un puro pecador se junta. A esos Dios le daba la oportunidad de alzar los ojos al cielo, hacer un autoexamen, un análisis de nuestra vida y de reconocer nuestro error. Aquellos que hoy nosotros pudiéramos llegar a pensar, pues se lo merecen,
no tiene perdón de Dios. ¿Qué les dijera? ¿Qué me dirían si les dijera que un varón que violó a más de 1000 personas, hombres, mujeres y niños, hoy es un siervo de Dios? Violado de niño, tiene un testimonio importante. Le dicen el chacal. Sigue preso, creo que está en el Reclusorio Norte, en México. Y este varón, al dar su testimonio, relata que violó a más de 1000 personas. Nadie lo apresó, él fue y se entregó por la situación que estaba viviendo ya. Y en la cárcel conoce a Jesucristo. Y el Señor lo rescata de esa vida, lo levanta, lo hace su siervo y hoy es pastor de una iglesia. Porque para lo que para el ser humano es imperdonable, Dios, el Padre amoroso, si vienes arrepentido, Él te perdona. Pero era necesario el arrepentimiento. Era necesario que este hombre reconociera su condición, reconociera todo lo que había perdido por estar fuera de la presencia del Padre, por haberse apartado de su casa, por haberse alejado de su papá. Seguramente en ese momento de hacer un autoexamen en su vida, recordó cómo había tratado a su papá, el menosprecio que le había demostrado, la humillación que le había dejado. Y fíjense la respuesta, o mejor dicho, el pensamiento de este muchacho. Él no quería ser ya restituido como hijo, no quería que otra vez le dieran parte de la herencia que tenía el padre, no quería que fuera considerado como parte ni siquiera de la familia. Él ya lo que quería era: dame chance de trabajar para ti. Yo reconozco que no merezco tu perdón, reconozco que no merezco que me hagas como a tu hijo nuevamente. Perdóname. Nada más déjame trabajar como uno de tus jornaleros. ¿Qué diferencia a lo que hoy en día se predica, no? Exígele a Dios para que te dé. No, mi hermano, a Dios se le clama para que Él responda. Se le ora conforme a su voluntad, con humildad del corazón, con arrepentimiento del corazón. No se le viene con exigencias. El hijo peor de los pecadores, pero también está del otro lado el otro hijo, el hipócrita, el hijo mayor. Versículo 25 al 30 dice: su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando lo vio y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. ¿Qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano que ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Fíjense nada más, esta historia no pareciera ser, cuando nos dicen, ¿conoces la historia del hijo pródigo? Pareciera ser que solamente es la historia del hijo pródigo, del hijo menor. La historia del que se va, despilfarra, derrocha, por eso es pródigo, derrocha los bienes del padre y después regresa arrepentido.
Pareciera ser que esa es la historia, pero no, la historia tiene dos partes. La otra parte es la del otro hijo, el otro pecador. Porque uno es un pecador extremo, declarado, descarado, que no le importó su padre y se fue con su herencia. Pero el otro pecador, a lo mejor algunos nos llegáramos a identificar con él, nos habla del tipo de pecador silencioso, el que esconde su pecado, el que aparenta santidad, el que ahí está siempre para que todos vean, ah, mira, él sí se quedó con su papá, qué buena onda, él sí valoró al papá, cuando en realidad tiene un profundo odio, resentimiento hacia el padre. Pero ahí está para mantener una fachada, una apariencia que le permita ser reconocido como el bueno de la historia. ¿Qué es lo que hizo el hermano mayor cuando el hermano menor toma la decisión de irse? ¿Qué dice la palabra? No dice nada. ¿Dónde estaba el hermano mayor? ¿En qué momento respaldó al padre? ¿En qué momento apoyó al papá? Brilla por su ausencia el hermano mayor. Aparece hasta que el hermano menor es bendecido y recibido. Ahí sí entonces se enciende su furia y aparece en escena por el egoísmo y el coraje que manifiesta. Pero antes, y sus luces del hermano mayor. Dice el versículo 26 que se enoja y no quería entrar. Hace su berrinche. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Qué fáciles somos para hacer berrinches de repente y sentirnos ofendidos por las buenas acciones de alguien más. ¿Se acuerdan de la historia que cuenta el Señor Jesús cuando dice de un hombre que va recogiendo gente y los manda a trabajar a su viña y que acuerda con ellos pagarles? Los que entraron al principio, que trabajaron todo el día, recibieron su paga igual a la que recibieron los que entraron al final, y se enojaron. Oye, pues nosotros trabajamos más, pues ¿qué no acordamos que te íbamos a pagar esto? Pues sí, pero a este le pagaste más y trabajó menos. ¿Qué dice el Señor? ¿Que no es mío? ¿Que no soy libre de hacer lo que me place con lo que tengo, con lo que es mío? Y si yo quiero darle más a este por misericordia, ¿y qué? Pero nos enojamos cuando alguien recibe una bendición que yo no recibí. Nos enojamos y hace su berrinche el hermano mayor. Ah, con que tienen fiesta. Ah, con que ya regresó. Pues son, ¿no? Que celebren allá, yo me quedo aquí, yo no entro. Yo no entro. El orgullo a todo lo que da. Lo que él quería, entonces vemos aquí con su actitud, es que se vieran sus obras, que sus obras fueran vistas por su padre para ganarse el favor, para ganarse la bendición. A esto la palabra le llama obras muertas. Cuando queremos obtener el favor de Dios en base a nuestros propios méritos, no entendiendo que no es por obras, es por gracia de Dios. ¿Cómo puede Dios perdonar a alguien que es tan pecador? ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? Es la actitud del hermano. Yo que soy tan bueno, a mí el Señor no me bendice. ¿Qué pasa con la historia? ¿Cómo termina? Dice el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano
Era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Y qué pasó con el hermano mayor? ¿Se quedó contento? ¿Se quedó enojado? ¿Qué pasó? Este tema lo desarrollé en base a una predicación o una explicación que da un predicador impresionante que admiro y respeto profundamente. Y este varón analiza esta historia en base al contexto histórico que estaba viviendo en ese momento el Señor Jesús y el pueblo de Israel. Y dice, la historia o las historias en aquel entonces se transmitían en base a estrofas, para hacer más fácil recordarlas, porque no existía la copiadora, no existía el internet. Vamos a descargarla de internet, debe de estar ahí. No, vamos a sacarle copias y se las repartimos aquí a todos. No, ahí era de memoria, y para aprendértela tenías que leerla. Y esas historias, cuando eran muy largas, muy extensas, las dividían en dos partes con la misma cantidad de estrofas. En el texto original, la historia del hijo pródigo, del hijo menor, tiene 8 estrofas. En la historia del hijo mayor tiene 7 estrofas. Le falta una. Al leer un judío de la época esta historia, entenderían que falta el final de la segunda parte. Para nosotros, como no estamos involucrados en el contexto judío o del momento, nos pasa desapercibido. Dice, pues terminó, dale. El padre estaba contento con el hijo que regresó, pero ahí no es el final de la historia. ¿Qué pasó con el hijo mayor? Si nosotros quisiéramos un final de la historia, inventarnos uno, podríamos inventarnos un final al estilo Hollywood, al estilo Disney, donde tiene un final feliz y fueron felices para siempre. El hijo mayor también se arrepintió, le pidió perdón al papá, se reconcilió con su hermano y vivieron felices. Ojalá que esa pudiera ser el final de la historia, pero no es así. El final de la historia se dio un poco tiempo después. Y si lo plasmáramos a un texto, diría algo así: el hermano mayor se enojó tanto con su padre que cuando estuvo con él, porque el padre sale al encuentro del hermano mayor, tomó un madero y lo mató. Ese sería el final de la historia. El hermano mayor matando al padre. ¿Dónde se ve esto? Cuando tiempo después, meses después, el pueblo judío, el hermano mayor, toma a Cristo, la representación del Padre, y lo cuelga en un madero. Lo mata crucificándolo. Son 2 hijos, ambos pecadores, uno descaradamente y el otro hipócrita, pero igual de pecadores. Y a esos 2 hijos, a esos 2 pecadores, ¿cuál fue la respuesta del Padre? Para el peor de los pecadores, para el que se arrepiente, lo que esperarían los fariseos después de lo que hizo sería: no, pues, va a regresar el hijo. ¿Cómo lo recibes tú después de todo lo que hizo? Bueno, vamos a quitar a los fariseos. ¿Tú cómo recibirías a un hijo que te trató así? Pero ya sabía que ibas a regresar. Ya sabía que ibas a regresar. Ahora sí vienes muy arrepentido, ¿no?
Si aplicamos a las reglas de aquel entonces, le habrían dicho: vete a santificar 7 días con silicio, y después de 7 días vienes y a ver si te damos audiencia con el Padre. Eso fue lo que hizo el papá en ese sistema legalista: humillar al hijo, ¿no? Se lo merece, ahora me las va a pagar. Voy a humillarlo porque todo lo que me hizo lo voy a hacer pagar. Que vuelvas a ser mi hijo. ¿Qué va a volver a ser mi hijo? Voy a hacerle creer que voy a tomarlo como siervo, pero ni a eso. Voy a correr a patadas. Podría ser la actitud de muchos padres de hoy en día. Sin embargo, la actitud del buen padre es muy diferente. Porque el buen padre, primero que nada, instruyó a su hijo. ¿Dónde dice la historia que lo instruyó, Nico? Dice la palabra en esta historia que cuando el hijo se ve en esa situación que está viviendo, dice, alzó sus ojos hacia el cielo, dijo: voy a decirle a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Quién le dijo al hijo que había pecado? ¿Cómo sabía el hijo que era un pecador? ¿Cómo sabía el hijo que tenía que pedirle perdón primero al cielo y después al Padre? Si no fue por la instrucción que le había dado su padre desde niño. Este muchacho no le era desconocido que él era un pecador. No le era desconocido que estaba haciendo las cosas equivocadamente. No le era desconocido que estaba ofendiendo a Dios y al Padre, y que tenía que ir a pedirle perdón, primero a ponerse a cuentas con Dios y después con su Padre. Todo esto, ¿de dónde lo aprendió? Pues del papá. El papá tuvo que haberlo instruido correctamente, pero de repente nos topamos con uno que otro cabezón que decimos: no me importa, y que me voy. A mí me instruyeron la palabra de Dios desde niño. A mí me llevaron a una iglesia bautista desde niño. Y ahorita que cantábamos el Salmo 42, cuando dice el canto: que me preguntan: ¿dónde está tu Dios? Me acordé que yo un día le dije así a mi mamá. Un día, cuando yo me había apartado del Señor, me había alejado de Dios, no quería saber nada de Dios, y un día le dije a mi mamá: ¿dónde está tu Dios? ¿Te acuerdas? Y era ese hijo pródigo que se fue, que el Señor rescató, que el Señor trajo de vuelta. Yo era que le di la espalda. Hace 15 días Nico nos hablaba de los que le dan la espalda a Dios. Yo le di la espalda a Dios. Yo lo rechacé, lo insulté, lo desprecié. Y aún así el Señor fue paciente conmigo y me trajo de regreso. El buen padre instruyó a su hijo, le dio principios, le dio bases, le dio fundamentos. El buen padre también disciplinó a su hijo. Qué fácil hubiera sido ser consecuente con el hijo y que después de que se fue, ir a buscarlo. No, hijo, ya las cosas van a cambiar, no te preocupes.
Si leemos las parábolas anteriores, nos habla de la oveja perdida, donde el pastor deja otras y se va a buscar su oveja perdida. Nos habla de la moneda que la mujer se barre toda la casa hasta que encuentra su moneda y se pone gozosa. ¿Por qué el papá no fue por el hijo? Porque no se trata, como dicen por ahí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cuando el hijo cae, cuando el hijo se pierde por las circunstancias de la vida, el Señor va por ti, va a buscarte, el buen pastor. Cuando el hijo es necio, cabezón, duro de cerviz, orgulloso, el padre dice: bueno, te amo, pero te hago más daño si voy por ti. Espero pacientemente. Y su forma de disciplinar a su hijo fue: no voy a ir por ti. Vas a tener que experimentar, vas a tener que vivir las consecuencias de tus decisiones. Porque tenía que disciplinarlo, tenía que hacerle ver su error. El buen padre también es paciente. Dice la palabra de Dios: y levantándose vino su padre, y cuando estaba aún lejos, lo vio su padre. ¿Cómo estaba lejos? Específicamente en ese día lo vio su padre. Quiero pensar que era un padre que todos los días al salir al campo volteaba hacia la llanura esperando ver regresar a su hijo, que pacientemente cada día volteaba hacia ese lugar esperando que su hijo volviera. Y en cuanto lo ve, corre hacia él. El Padre es misericordioso, no se agradó de su desgracia, no le reclamó, no se puso digno. Ahora sí ya vienes muy arrepentido, ¿no? Dice que fue movido a misericordia. ¿Se acuerdan de la película de Toda Máquina? Toda Máquina con Pedro Infante y Luis Aguilar. Luis Aguilar es un orgulloso de primera. Se enoja con la novia le hace un pancho en su casa, en casa de la novia, y después va a pedirle perdón, pero le dice: no, yo no te perdono hasta que no vayas tú a mi casa y me pidas perdón, y de rodillas, porque la ofensa es mucha. Oye, pero es que me estás humillando. Cuando el orgullo es mayor que el amor, dice, no hay para dónde. Sin embargo, no fue el caso del padre. El padre no recibió ese hijo. Ahora vienes y me pides y te hincas y te humillas. No, el padre no hizo eso. El padre fue a amar a su hijo con misericordia, porque el padre también ama a su hijo. Dice: corrió para llegar al hijo. Corrió para llegar al hijo. ¿Alguna vez se habían detenido a analizar esta palabra? Corrió para llegar al hijo. Uno se imagina un padre que va a correr con todas sus fuerzas. A ver, uy, esta iglesia, quisiera decir una mujer que trajera vestido, pero nos van a excomulgar de otros lados, porque ninguna mujer trae vestido. Nada más está Ale, pero no te voy a poner a correr. Coco. Ah, Coco trae vestido.
Imagínense, en aquel entonces los hombres usaban túnica, no usaban pantalones hasta el suelo. Correr con un vestido es harto difícil. Corres el riesgo de ir a soltar de bruces. Pero el padre corrió con toda la dificultad que esto implicaba. Y ojo, dice, se levantó. ¿Por qué digo que se levantó? Porque para poder correr con el vestido así, no puedes correr. Para correr tienes que levantar el vestido y echar a andar. Eso era deshonroso para el padre. Ningún varón podía levantarse el vestido. Eso era vergonzoso. Y al padre no le importó. Lo que tuvo que hacer para llegar a su hijo, lo hizo. Corrió hacia su hijo. Para un sacerdote, cuando hacían el sacrificio en la antigüedad, para el sacerdote, cuando mataba al animalito y se derramaba la sangre caía al suelo y sus túnicas llegaban al suelo y se ensuciaban de sangre. El sacerdote no podía levantar su túnica para que no se mojara de sangre, porque era deshonroso. Pero el padre corrió hacia su hijo. Y eso nos habla de cómo el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo del Padre. Se humilló a sí mismo por ti. Se humilló a sí mismo por ti. Dile que está a tu lado, se humilló por ti. Y al Padre no le importó la deshonra, no le importó que lo vieran correr, levantándose el vestido. Él iba por su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así te ama el Señor, de esa manera nos ama Dios. El buen Padre busca restaurar a su Hijo, dice en el versículo 22, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Con qué lo vistió? Dice, con el mejor vestido. ¿Cómo vendría el hijo después de haber estado entre los cerdos, después de haber malgastado todo? ¿Cómo habrá venido el hijo? Con la camisa rota, pelo largo, mugroso, sucio, descalzo, porque ya era un siervo. Y el padre le dice, denle el mejor vestido a mi hijo. Le regresa su dignidad, le regresa su honor. Póngale, dice, sandalias también, lo calzó. El calzado ilustraba la relación entre el padre y el hijo, porque los esclavos, los siervos, andaban descalzos, los hijos traían sandalias. Pónganle calzado en sus pies, no es un siervo, no es un esclavo más, es mi hijo. Pónganle calzado en sus pies, pónganle el anillo, la autoridad del Padre. El anillo traía un sello con el que se firmaban cartas, documentos importantes con cera, se ponía la marca, la autoridad del Padre. Dice, pónganle el anillo, porque ahora otra vez Él me representa, Él es mi hijo, tiene toda mi autoridad. ¿Se la merecía? No se la merecía, pero el Padre le dio autoridad nuevamente. Porque el Hijo se arrepintió y regresó al Padre.
El buen padre perdona, no guarda rencor. Estamos hablando del perdón de los varones. Qué difícil tema. Qué difícil tema. Porque ¿cuántos de nosotros hemos guardado resentimientos en nuestros papás, hacia nuestras mamás? ¿Cuántos nos hemos avergonzado de nuestros padres hasta el día de hoy? ¿Cuántos hemos guardado un rencor, un dolor por algo que nos hicieron allí? Y preferimos desquitarnos con nuestras propias fuerzas, hacerlos pagar con nuestra indiferencia, con nuestro maltrato. No que los insultemos a lo mejor abiertamente, mejor los ignoramos, no los obedecemos, no les damos honra, porque traemos un resentimiento ahí arraigado y no hemos perdonado. ¿Cuántos padres están resentidos con sus hijos? Es que me salió rebelde el muchacho. Y prefieren pasar una vida sin hablarse que pedir perdón. Es que yo soy su padre, dice en la película de Pedro Infante y Fernando Soler. Hijo, dice, si yo no fuera tu padre, te pediría perdón, pero como soy tu padre, yo te perdono. Y así muchas veces el papá cree que no debe pedirle perdón al hijo, como si los hijos fueran los únicos que se equivocan, como si el papá fuera infalible. El buen padre no guarda rencores. El buen padre busca unir a sus hijos, unir a su familia. No podemos estar guardando un rencor durante, bueno, ya no digamos años, porque hay gente que los vive años, meses. No podemos estar guardando rencores durante días, mis hermanos. Dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No podemos dejar pasar un día sin ponernos a cuentas con nuestros padres o con nuestros hijos. Ese es el buen padre, ese es el corazón del buen padre. Y ya para concluir, vamos a ver dos aplicaciones prácticas. Una aplicación práctica que tiene que ver con nuestro diario vivir y nuestras familias. Si tú eres padre, si somos padres, a los que somos padres, Dios nos habla esta mañana y nos dice, aquí está el ejemplo de lo que es un buen papá. Yo no te he mandado, no te he dado autoridad para que seas autoritario. No te he dado autoridad para que tengas el látigo en una mano y el garrote en la otra. No te he dado autoridad para que tengas poder para insultar a tus hijos o a tu esposa. No te he dado autoridad para tratar mal a tu familia. Te he dado autoridad para que me representes. El buen padre tiene misericordia, se preocupa por su familia, es paciente, es conciliador, perdona, busca unir a su familia. Ese es el ejemplo que tenemos nosotros de buen padre. ¿De qué nos sirve tanto conocimiento de la palabra? Decía ayer Marco en la reunión que hubo, ¿de qué nos sirve tener la cabeza llena de conocimiento, sabernos desde Génesis hasta Apocalipsis, si no vivimos, si no aplicamos esos principios de la palabra de Dios?
en nuestras vidas. ¿De qué sirve? De nada. Letra muerta. Pues sí, pero es que no puedo perdonar a mi hijo, va a pensar que soy débil. No, mi hermano. Te va a admirar cuando tú puedas reconocer que tú también te equivocas. Hijos, si tú estás disgustado con tu papá o con tu mamá, o si les has ofendido por alguna razón, por si les has desobedecido, también hoy es un buen día para acercarte a tu Padre y a tu Madre. Hoy es un buen día para pedir perdón a tus papás por tus actitudes. Dice un dicho, nadie nace sabiendo ser padre, y es una realidad. Hoy en día yo tengo la bendición de ser papá, y créanme que se ven las cosas desde una perspectiva muy diferente. Como joven, viví igual que tú, tomé decisiones igual que tú, creía cosas igual que tú, pero hoy como padre veo que son muy diferentes a como yo pensaba, que el que está equivocado soy yo. No mantengas un distanciamiento de tus padres, muchacho, joven, jovencita. Hoy festejamos el Día del Padre y yo quisiera que mi papá estuviera conmigo. Si lo tienes, aprovéchalo, acércate a él, acércate a tu papá, porque de entre que el papá está esperando que el hijo se arrepienta y regrese con él y le vaya a pedir perdón, y entre que el hijo está esperando que el padre se arrepienta y les pida perdón, las familias se rompen, se dividen, se acaban, se destruyen por orgullo. En alguien tiene que caber la cordura, a alguien le tiene que hablar Dios y ser quien dé el primer paso. Y no te va a hacer menos hombre o varón si tú eres el que das el primer paso. Y joven, no te va a hacer menos inteligente si tú das el primer paso y buscas restaurar la relación con tus padres. Hay que aprovechar la juventud de manera correcta, no de la manera incorrecta. Algún día, joven, vas a ser papá y tendrás oportunidad, vas a tener la oportunidad de no cometer los mismos errores que cometieron tus padres, de demostrarles que tú sí vas a tomar las decisiones correctas. Pero si te digo una cosa, si desde ahorita te distancias de tu papá o de tu mamá y guardas un rencor, te aseguro que desde este momento estás empezando a tomar las decisiones equivocadas. Y es un claro ejemplo de que también tú te vas a poder equivocar como padre. Qué bendición los que crecimos escuchando la palabra de Dios. Pero nuestros papás, muchos de nuestros papás hoy en día, de los que viven hoy, no tuvieron esa enseñanza, no tuvieron ese padre que recibiera la palabra y que los instruyera en base a la palabra de Dios. Aprendieron del mundo, aprendieron costumbres, aprendieron formas a la manera de cómo se hace tradicionalmente o comúnmente. Tienen la idea de un padre, quizá del padre que les tocó a ellos, quizá un padre golpeador, quizá un padre drogadicto, quizá un padre alcohólico, quizá un padre que insultaba. Nosotros hoy tenemos la bendición de estar escuchando la palabra de Dios y ser instruidos para no cometer esos errores. Perdona a tu padre, joven. Bendícelos, hónralos. Y la
aplicación en lo espiritual para todos nosotros, seas hijo, seas padre, seas mujer, seas varón. Dios es tu Padre. Es un Padre amante, un Padre paciente, un Padre que te está esperando con los brazos abiertos. Si te has alejado de Dios, hoy es un buen día para acercarse a Él. Seguramente algunos de nosotros nos identificamos con el hijo mayor o con el hijo menor, pero a ambos los va a buscar el papá, porque la intención, el deseo, el anhelo del corazón de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hijo menor de la historia se arrepintió, el hijo mayor no. ¿Tú qué vas a hacer? Dios está ahí, como el Padre amante. Se manifestó su amor a través de Cristo Jesús, del sacrificio de Cristo Jesús por ti. No le importó, dice la palabra, ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomó tu forma de siervo y se entregó en una cruz por ti y por mí. Puedes venir hoy a Cristo. Si le has fallado, pídele perdón. Restablece tu relación con Él. Descansa en el Padre, en su amor. Y gózate con Él, celebrando con Él. Que Dios les bendiga. Feliz Día del Padre a todos los papás.